porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. ¿Qué tal, amados hermanos, amigos, familias que nos sintonizan? Reciban un saludo cariñoso y caluroso de este su amigo y hermano, Pastor Edwin Orozco. Nos complace mucho saludarles y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué riqueza, cuánta sabiduría hay en esta fuente de la palabra de Dios. Porque es Dios mismo hablando, porque es Dios mismo impartiéndonos a través de sus escritos sanidad, liberación, bendición, edificación, consolación, vida, salvación. Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios, cuánta fuente de sabiduría. Y de esto precisamente vamos a estar hablando en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, donde quiera que usted lo sintonice. Vamos a hablar sobre el cerco o los cercos de protección para el creyente. Cercos de protección para el creyente, o sea, hay cercos de protección que Dios ha puesto y ha diseñado para usted y para mí, mi amado hermano y amigo. Familias queridas, es que tome lápiz y papel porque vamos a ver mucho la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a ir primeramente al libro de Eclesiastés. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10 de Eclesiastés, en el versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que portillare el vallado le morderá la serpiente. Aquí la Biblia registra que tenemos un vallado. ¿Pero qué es un vallado? Un vallado es un cerco o un muro que se levanta en defensa o para defensa de un sitio, para defensa de una persona, o para defensa de una propiedad, o para defensa de un edificio, que impide el acceso, que impide la entrada a él. Eso es un vallado. Y la Biblia dice, el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Entonces quiere decir que tenemos un vallado alrededor nuestro. Pero ¿cómo construimos ese vallado? ¿Cómo construimos ese cerco? ¿Cómo construimos ese vallado? ¿Cómo construimos ese muro alrededor nuestro? Hay requisitos, mis amados. Y de esto vamos a hablar. Hay requisitos, hay características que tenemos que aplicar a nuestras vidas, que tenemos que ir adquiriendo en nuestras vidas para que ese vallado sea sólido, firme, estable. Entonces vamos a ir viendo los requisitos de cómo construir ese vallado, cómo construir ese cerco, cómo construir ese muro alrededor nuestro. Número 1, con un temor a Dios, con un temor reverente a Dios. Cuando hablamos de temor reverente a Dios no estamos hablando de miedo, estamos hablando de temor reverente. Y el temor a Dios es, dice el proverbista, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el temor a Dios es tener una conciencia de que caminamos, nos movemos y vivimos delante de un Dios que es santo y 3 veces santo. Y que a Él debemos de honrarlo y debemos de obedecerle, porque es un Dios santo. Eso es temor a Dios. Número 2, también necesitamos el requisito de ser firmes, estables, fieles a Dios. Necesitamos tener esa característica, la fidelidad a Dios. En este tiempo, ¿cómo se requiere la fidelidad a Dios en todas las áreas? Pero si hablamos del ámbito cristiano, ¿cómo necesitamos gente en las iglesias con esa característica, con ese requisito? Que sean fieles, que sean estables, que sean gente firme en sus convicciones, firme en su fe. Que sea gente, vuelvo y repito, firmes en sus convicciones. Necesitamos gente así, líderes de esa manera, estables, firmes, con convicciones
bien estables y fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Necesitamos ser fieles a nuestros cónyuges. En el tiempo en el que vivimos se requiere esta característica en todo nuestro caminar. Fidelidad en el trabajo, fidelidad a la esposa, fidelidad al esposo, fidelidad a la iglesia, fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra, fidelidad a los ministerios. De eso se trata, de ser firmes, de ser de una sola pieza. Esto nos habla de carácter también, pero ¿cómo construimos ese cerco? ¿Cómo construimos ese vallado, señoras y señores, alrededor nuestro? Construimos también siendo comprometidos, con compromiso y obediencia. Obediencia a Dios. Dios requiere, es más, la Biblia dice que Dios no requiere sacrificios, sino obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios. Lo que Dios requiere es un creyente obediente, un creyente comprometido. Si hay compromiso, habrá obediencia. Si no hay compromiso, no hay obediencia. Entonces, y la obediencia es parte del ADN de Dios. Necesitamos como creyentes ser gente obediente a la palabra, obediente a la guianza del Espíritu Santo, obediente a los padres, obediente a los pastores, obediente a las autoridades. Necesitamos ejercitar la obediencia. Día a día tenemos que aprender a ejercitar la obediencia en todas las áreas. Otro requisito que requerimos para construir el cerco, el vallado alrededor nuestro, es con permanencia y caminando por fe. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios. Por fe andamos, no por vista. Porque no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que pensemos, no andamos por lo que nos digan. Andamos y caminamos por fe. En el reino de Dios, en el ámbito de Dios, todo es por fe. La palabra es fe. Necesitamos fe en el poder de la palabra, fe en el nombre de Jesucristo, fe en la obra del Espíritu Santo, fe en la obra de la cruz del Calvario, fe en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, fe en los dones del Espíritu Santo. Necesitamos fe. El reino de Dios se construye a través de la fe. Y no podemos caminar por lo que nos dicen, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que nos llega a los oídos, ni por lo que pensamos. Tenemos que caminar en el reino de Dios por fe. Y por eso es que Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Si andamos por vista no se requiere fe. Pero en el reino de Dios lo que se requiere es fe. Que caminemos por fe. La emuná de Dios. Necesitamos aprender sobre la emuná de Dios, la fe de Dios. No la fe mental. No la fe que nos parece, de lo que nos parece. La fe de Dios. Porque el reino de Dios se construye con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que pueden desagradar a Dios es que no tengamos fe. Fe en el poder de la palabra de Dios, fe en la sangre del Cordero de Dios. Porque en todo esto necesitamos vivir por fe y caminar por fe. Entonces, para construir ese vallado, ese cerco alrededor nuestro, necesitamos entonces ser gente comprometida y obediencia a la palabra de Dios, pero ser gente que camine por fe, comprometidos y caminando por fe, con permanencia. Otro requisito para construir el cerco o el vallado alrededor nuestro, vivir en santidad y apartados de Dios. La santidad es parte de la esencia de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, es lógico que requerimos vivir en santidad, ser gente apartada para Dios, apartada del sistema del mundo, apartada de todo lo que envuelve el mundo y consagrarnos para Dios. Vivir como sacerdotes apartados para Él. De eso se trata el Evangelio, no de una religión más, de vivir una vida de santidad y una vida apartada para Dios. Aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Entonces, construimos ese cerco, ese vallado alrededor nuestro, con este tipo de requisitos, viviendo en santidad y apartados para Dios, pero también desarrollando un carácter, el carácter de Dios.
Si hacemos ejercicios para desarrollar nuestros músculos, debemos de desarrollar los músculos de la fe diariamente. En la práctica desarrollamos los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios te ha dado. Y todo lo que es obediencia, todo lo que es santidad, todo lo que es fe, todo lo que es temor a Dios, todo lo que es fidelidad, todo esto, mis amados, es desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas para construir ese muro alrededor nuestro. Necesitamos desarrollar el control, el dominio propio sobre nuestras vidas, desarrollar el dominio sobre nuestra mente, sobre los pensamientos que nos llegan, controlar lo que entra a nuestra mente, para ir desarrollando el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, otro de los requisitos y otra de las características o requisitos para construir ese vallado alrededor nuestro es no ser fluctuantes, no ser gente de doblado ánimo. Porque Santiago dice en el capítulo 1, verso 8, que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de dos mentes, está hablando, el hombre de dos mentes es inconstante en todos sus caminos. Y lo que se requiere es gente estable, gente firme, gente no fluctuante, no como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino gente firme en la palabra de Dios, firme en la doctrina del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, firmes en sus convicciones, no ser fluctuantes, no ser de doblado ánimo. La otra cosa, el otro requisito para construir este vallado alrededor nuestro, este cerco o este muro alrededor nuestro. Otro requisito es dar buen testimonio. Dando buen testimonio. Se requiere que demos buen testimonio en nuestra casa, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Se requiere que demos buen testimonio a nuestros vecinos, a las familias amigas. Se requiere que demos buen testimonio en el colegio, en la universidad. Buen testimonio. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22. Mire lo que dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y aquí estamos hablando de que uno de los requisitos para construir ese vallado alrededor nuestro, una de las características o requisitos es precisamente tener un buen testimonio. Y el proverbista está hablando de que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. O sea, que un buen nombre ganado con bondad y honradez es superior a muchas riquezas o a cualquier riqueza. El buen nombre. Qué tremendo. Entonces, se requiere que el creyente tenga un buen testimonio. Y hoy en día, una de las cosas más preciadas, considero yo, dentro del reino, es el buen testimonio del ministro, el buen testimonio del creyente, el buen testimonio de las familias que profesamos el nombre del Señor y que profesamos ser cristianas. Necesitamos dar un buen testimonio. Si damos un buen testimonio, estamos tomando uno de los requisitos para construir el vallado que Dios ha puesto alrededor de nuestro, para construir el vallado que la Biblia habla de este cerco que debemos de construir nosotros alrededor nuestro. Y otro de los requisitos, me gusta mucho, porque nos habla del ADN de Dios. Es viviendo en integridad. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 101, verso 2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Allí donde nadie le conoce, donde nadie le ve, solamente las personas más íntimas de su vida. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vivimos dentro de nuestra casa? ¿Qué es lo que mostramos en la iglesia muchas veces? Gente que levanta las manos, gente que habla lenguas, gente que vuelve los ojos al revés muchas veces y de todo, pero en la casa se comportan como impíos. Y David dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Integridad
para con la esposa, integridad para con el cónyuge, integridad para con nuestros hijos, integridad como creyentes, allí donde nadie nos ve, ahí dentro de nuestras cuatro paredes. Yo creo, a la luz de esta palabra, que la integridad, de lo que realmente estamos hechos, se manifiesta allí donde nadie nos ve. Allí donde nadie nos ve. Porque continúa diciendo el versículo, el versículo 3 del Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Estamos hablando de integridad, señoras y señores. Para construir ese cerco, ese vallado, ese muro alrededor nuestro del que nos habla Eclesiastés, para construir ese muro tenemos que asumir requisitos y tener estas características. Y una de ellas es vivir en integridad. Vivir en integridad. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo se comporta usted cuando nadie nos ve? ¿Cuál es la actitud que tenemos en el trabajo? Allí donde, o en otros lugares donde nadie nos conoce. Los que muchas veces viajamos. ¿Cómo nos comportamos cuando llegamos a un hotel? Y usted está solo en su habitación y hay televisión. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted pone en la televisión? Porque la Biblia dice aquí, dice David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué estamos poniendo delante de nuestros ojos? Que puede afectar nuestra mente, puede afectar nuestro corazón y puede afectar nuestras acciones. Que nos puede desenfocar de la presencia de Dios y que precisamente vamos a abrir puertas a ese vallado que debe estar cercado, que debe ser firme, que debe ser estable, que debe ser cerrado alrededor nuestro para que no entre nada. ¿Qué es lo que vemos en nuestras casas cuando tienes la televisión en tu cuarto? Cuando te quedas tarde de la noche solo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Porque aquí dice David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y el original nos habla de que no pondré delante de mis ojos cosa de Belial. El original del hebreo. No pondré delante de mis ojos cosa de Belial. Y Belial significa tragadero. La pornografía es un tragadero, señoras y señores. Si ves pornografía, renuncia a eso. Arrepiéntete, porque es un tragadero que te va a llevar a profundas oscuridades profundas de Belial, que te van a destruir. Van a destruir tu vida pensante, van a destruir muchas veces tus relaciones, hasta con tu esposa. Y puedes decir, bueno, yo apago la televisión, pero si eres adicto a la pornografía o has comenzado a ver pornografía, yo no sé por qué me detengo en esto, pero yo sé que Dios le está hablando a mucha gente en este momento, porque la pornografía se ha vuelto como algo, comillas, natural, pero es destructiva, es diabólica, es de Belial, es un tragadero satánico. Y si dices, bueno, yo sí veo pornografía, me gusta la pornografía, pero llego y apago la televisión. Déjame decirte que puedes apagar la televisión, pero no apagas la influencia. No apagas la influencia negativa que se suelta sobre tu casa, que se suelta sobre tu apartamento. Y por eso es que muchas veces vemos en los hogares, vemos en la vida de esa persona infidelidad, perversión, fantasías lujuriosas, ven el sexo desde otro punto de vista. Cambia su concepto, porque la pornografía cambia el concepto del sexo. Entonces, mis amados, tampoco no podemos pretender ganar con oración lo que perdemos por desobedientes. No podemos pretender ganar con oración lo que perdimos por la desobediencia. Oremos todo ora y oremos todo lo que quieras, pero obedece. Obedece, mi amado.
Como sacerdotes debemos de ungir nuestros hogares, porque los hijos pueden estar viendo pornografía tarde de la noche o en sus cuartos. Y como sacerdotes debemos de ser íntegros y ungir nuestras casas, ungir nuestros hogares, porque quizás hemos metido a Belial y Belial está tragando la bendición que Dios ha diseñado para esa casa, para esa persona. Entonces, no te dejes tragar, no te dejes llevar por Belial, que es un tragadero. Por eso es que dice el salmista David: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Señoras y señores, hablo de integridad. Dios es un Dios íntegro. La palabra es íntegra. Todo en el reino de Dios es íntegro. Es absolutamente íntegro. Nosotros requerimos de la integridad de Dios, porque si Dios es nuestro Padre, nosotros como hijos debemos de tener el ADN de Él y vivir en integridad. Entonces, tenemos que entender que cuando no somos íntegros o cuando abrimos puertas al enemigo, como esto que estoy hablando, pueden ser otro tipo de puertas, pero como la pornografía, el propósito del diablo es tragarte, es destruirte, es llevarte esclavo a las profundidades de Belial y que no vivas en integridad, que no vivas en integridad. Entonces, si repasamos lo que nos dice Eclesiastés, que dice: el que aportillare el vallado le morderá la serpiente, y estamos hablando de cómo construir el vallado, cómo construir ese vallado. Entonces, si tenemos temor de Dios, si tenemos fidelidad, si tenemos obediencia, si no somos fluctuantes, si caminamos en fe, si vivimos apartados para Dios, si caminamos en santidad, si desarrollamos carácter de Dios, si damos buen testimonio, si somos gente íntegra, lógicamente vamos a construir el cerco de Dios, el muro, el vallado alrededor nuestro. Y vamos a ser gente bajo la protección de Dios, vamos a ser gente bajo la protección divina. Me he extendido en esto porque necesitamos entender qué es un vallado, qué es un vallado, qué es un cerco, qué es un muro para la defensa de una persona, de un sitio, de un lugar, de una casa, de una propiedad, y que impide la entrada, que impide el acceso a él. Entonces, todos estos requisitos son necesarios e indispensables para construir vallado alrededor nuestro. Y amados, como alguien que nace de nuevo, como alguien que ha nacido de nuevo, vamos adquiriendo estas características, vamos adquiriendo estos requisitos y poniéndolos en práctica. Entonces vamos sintiendo la seguridad de la protección de Dios sobre nosotros. Y vamos entendiendo que Dios ha establecido un vallado alrededor nuestro y que debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. Entonces, usted tiene un vallado. Si usted y yo caminamos con estas características, abrazamos estos requisitos y entendemos que el vallado no es nada automático, que lo construimos nosotros, entonces vamos a entender que el vallado es para protección, para seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de confianza. Qué hermoso es saber y entender que hay un vallado alrededor nuestro. Qué hermoso es saber y entender que estamos caminando en estos requisitos que nos permiten construir ese vallado, que nos permiten construir ese cerco, que nos permiten construir ese muro, y que podemos caminar con seguridad. Y que esa seguridad nos va dando autoridad, nos va dando autoridad, nos va dando gobierno, nos va dando dominio, nos va empoderando para vivir una vida victoriosa y para vivir derrotando los enemigos que se levantan día a día contra usted y contra mí. Entonces, si adquirimos o si cumplimos o si abrazamos
como quiera usted llamarlo, estos requisitos, vamos a ir teniendo esa seguridad de esa protección divina sobre nosotros. Pero vamos entonces a ver sobre el vallado, que hay varios cercos que Dios ha puesto sobre nosotros y alrededor de nosotros. Vamos a ver el primer cerco o el primer vallado. El primer cerco, el primer vallado, el primer muro, como usted quiera llamarlo. Porque como creyentes tenemos cercos de protección. Mire qué maravilla. Mire qué maravilla. Si es que eso es el evangelio. La seguridad, la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios está de nuestro lado y de que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Y que Dios, el que quebrantó al enemigo en la cruz del Calvario, lo quebranta hoy y lo quebrantará mañana. Porque la obra de Dios es eterna y perfecta y es soberana y es por todas las edades. Gloria al nombre del Señor. Alabemos la gloria de Dios. Levante sus manos y alaba la gloria de Dios. Y le da gracias a usted a Dios por su protección, porque hay un cerco divino sobre usted. Mire qué tremendo. El primer cerco o el primer vallado es el vallado de Dios. Aquí estamos hablando ahora del vallado de Dios. Y me interesaba mucho y me interesa mucho que usted entienda y comprenda la revelación de cómo se construye un muro, porque vuelvo y repito, no es automático. Se necesita estar caminando en pacto con Dios para que Dios precisamente sea fiel y establezca sus pactos sobre nuestras vidas. Se necesita obediencia, se necesita fe, se necesita temor de Dios, se necesita santidad, se necesita el carácter de Dios, el buen testimonio, el caminar en integridad para que construyamos ese muro. Entonces Dios va a establecer su cerco, va a establecer su vallado, va a establecer su muro alrededor nuestro como hijos. Entonces vamos a ver el primer cerco. Vamos entonces al libro de Job para ver el primer cerco, el cerco de Dios. Y allí en el libro de Job nos encontramos el versículo 8, que Job era un hombre recto, perfecto está hablando de integridad. Perfecto, recto está hablando de integridad, de un hombre cabal. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que habían requisitos en Job que lógicamente para construir el muro, el cerco, el vallado sobre su vida. Y dice que entonces Dios le dice a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire qué tremendo. Aquí Satanás tiene que reconocer que Dios ha puesto un cerco, un vallado, un muro alrededor de Job. Pero no solamente alrededor de Job, alrededor de su casa, alrededor de sus hijos. Y Satanás no ignora, no pasa por alto y no ignora que Dios ha bendecido su trabajo. Que Dios ha bendecido su trabajo y que Dios ha prosperado a Job. No lo ignora. Amados, esto es lo que Dios hace con sus hijos hoy. Esto es lo que Dios hace con sus hijos hoy. Esto es lo que Dios hace con usted hoy. Si somos íntegros, si vivimos en santidad, apartados para Dios, si somos temerosos de Dios, si vivimos en obediencia, Dios pone su cerco. Dios pone su cerco, Dios pone su vallado de protección sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos. Mire qué tremendo. Esto es calidad de vida. Esto es calidad de vida para uno. Paz, confianza, seguridad de que Dios tiene su cerco alrededor nuestro. Pero lógicamente, si cumplimos y si adquirimos los requisitos con obediencia a la palabra de Dios y a Dios,
entonces Dios se compromete con nosotros. Ahora, vamos a ir al Salmo 139, versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Claro que David no podía comprender que un Dios tan poderoso, tan sublime, tan majestuoso, tan maravilloso, tan santo, hiciera esto con un mortal. Aleluya. Por eso dice, esto pertenece a otro nivel. Alto es. No lo puedo comprender. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Que Dios esté detrás de mí, delante de mí. Que ponga un cerco alrededor de mí, que su presencia esté sobre mí. Que su presencia esté alrededor de mí, que su diestra esté sobre de mí. Esto es tan maravilloso que no lo puedo comprender. David está asombrado y nos asombra a nosotros, pero esto está sucediendo hoy con usted y conmigo. Esto está sucediendo hoy con nosotros. Que la omnipotencia, que la omnipresencia de Dios, que la presencia de Dios nos cubre, nos rodea, que es un vallado, que es un muro alrededor nuestro para protección, mis amados, a tal punto que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y todo lo que el diablo levante contra nosotros, delante de nosotros caerá, dice la Escritura. Porque Dios es un cerco alrededor nuestro. Dios es un vallado alrededor nuestro. Dios nos protege. Por eso Isaías dice que ninguna arma forjada contra usted, contra su casa, contra sus hijos, contra su empresa, contra su trabajo, ninguna arma forjada contra usted prosperará. Prosperará. Habrá momentos de crisis, sí. Hay momentos de crisis. Los tuvo Job. Pero Job recobró todo, el doble le dio Dios. No me preguntes si le dio otra esposa, porque eso no lo sé. Pero le dio el doble. Y le dio hasta un ministerio de sanidad. Porque mandó a que sus amigos, si Job no oraba por ellos, no se sanaban. O sea que recobró el doble. O sea, hay momentos, hay tiempos de crisis financiera, de crisis emocional, de crisis matrimonial, de crisis de salud, etcétera, etcétera. Pero señoras y señores, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No vas a permanecer en esa crisis. El diseño de Dios es que salgas de toda crisis. Que salgas de toda crisis. Por eso David dice, oiga, esto pertenece a otro nivel. Esto es alto. Esto pertenece a otro nivel. Esto pertenece al nivel de una mente de milagros. De un nivel de lo milagroso, de un nivel de lo sobrenatural. No lo puedo comprender, dice David. Que Dios mismo me rodee por delante y por detrás y que su diestra esté sobre de mí. La Biblia dice que sobre la cabeza de los justos está la bendición de Dios. Mire qué tremendo. O sea, Dios ha diseñado bendición, protección para nosotros. El vallado de Dios es impenetrable. El diablo puede venir con todo su ejército, señoras y señores, pero el vallado de Dios nos ha cercado. Y es impenetrable. La sangre de Cristo es impenetrable. La presencia de Dios es impenetrable. Es un seguro que tenemos como creyentes. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Levante sus manos ahí donde usted está y dele la gloria de Dios. Agradezcale a Dios su misericordia. Y diga como David, sí, esto es alto para mí. Esto es alto, no lo puedo comprender. Que este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice David. Señoras y señores, la Biblia dice, hagan planes y no se cumplirán. El diablo puede hacer planes, fraguar planes contra usted y contra mí. Sin embargo, caerán por tierra y no llegarán, no se consumirán. En el nombre de Jesucristo. Este es un tiempo para entender y creer que el vallado de Dios, el cerco de Dios, Dios es un muro de protección alrededor nuestro.
Gloria al nombre del Señor. Veamos a ver qué nos dice el salmista también en el Salmo 5. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Aleluya. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. O sea, Dios tiene pacto con el que camina en rectitud. Dios tiene pacto con el que camina en justicia. Y es como un escudo rodeando de su favor, rodeando de protección, rodeando de paz, rodeando de gozo, rodeando de bondad, rodeando de cuidado a sus hijos. Por eso Juan, allá en 1 de Juan capítulo 5, verso 8, dice que los nacidos de nuevo no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. No estoy hablando de que la tentación no viene. Estoy hablando de la práctica. El nacido de nuevo no practicamos el pecado. Y por eso Dios le guarda, dice. Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque hay un cerco de Dios alrededor nuestro. Este es uno de los cercos. Otro de los cercos, este es el cerco de Dios. Vamos a ir al cerco número 2, el cerco de los ángeles. Y vamos a ir a Génesis, capítulo 32. En Génesis, capítulo 32, se nos dice que Jacob está caminando, está en su camino hacia cierto lugar. Y le salen al encuentro ángeles para protegerlo. Le salen al encuentro ángeles de Dios para protegerlo. Y él los vio. Él vio a los ángeles. Y entonces, impactado, llama aquel nombre Mahanaim, que quiere decir, me encuentro entre dos campamentos. El primer campamento era el campamento visible, el campamento de él y de todos sus siervos. Y el otro campamento era el campamento invisible, el de los ángeles, Mahanaim. Porque los ángeles, la Biblia nos enseña que son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los herederos de salvación. Son espíritus. Pero a Dios le place cuando toman forma corpórea. Y en este caso, en el capítulo 32 de Génesis, en el caso de Jacob, los vio. Y entonces dice la Biblia que él queda impresionado y es allí donde dice, estoy entre dos campamentos. Entre el campamento que he levantado y el campamento invisible. El campamento visible y el campamento invisible. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hablando sobre el cerco de los ángeles, vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 6. Daniel, como todos saben, es lanzado al foso de los leones por orar y adorar al Dios vivo. Y se han confabulado contra él los sátrapas y los gobernadores para que el rey Darío promulgara una ley de que en 30 días nadie debía de orar, ni adorar, sino al Dios de los medios y de los persas, y al rey mismo. Entonces, la ley se firma, y la Biblia dice que cuando la ley se firmó, y dice en el versículo 10, Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de las cámaras que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer desde antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a David orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron ante el rey. Pero la ley ya había sido establecida. Ya habían conspirado contra Daniel. Entonces, el rey trata de, como lo amaba y lo apreciaba, trata de salvarlo. Pero no se podía. No pudo hacerlo. Entonces, tiene que traerlo y lanzarlo al foso de los leones. Y el rey mismo le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y entonces el rey se fue, dice,
a su palacio y se acostó en ayuno, dice, ni comió, ni hubo música ni nada, y se le fue el sueño, porque amaba a Daniel y había tenido que echarlo al foso de los leones por la ley que se había promulgado, el edicto que se había promulgado. A la mañana siguiente se levantó apresuradamente y fue al foso de los leones. Acercándose al foso llamó a voces a Daniel y le dijo: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Aquí está el cerco de ángeles alrededor de los creyentes. Y aquí está la respuesta de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Mire qué tremendo. El cerco de ángeles sobre los creyentes para librarnos de la muerte. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? Si simplemente somos gente que cumplimos los requisitos, somos gente temerosa de Dios, obediente a Dios, apartados para Dios, fieles a Dios, viviendo en integridad y en santidad a Dios, Dios establece su cerco sobre nosotros. El primero es el cerco mismo de la presencia de Dios. Maravillosa palabra. Ya lo vimos. Ahora tenemos el cerco de los ángeles que nos libra hasta aún de la muerte. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 12, también se dio algo parecido con Pedro. También le sucedió a Pedro, que fue encarcelado por causa del evangelio y había persecución. Herodes lo mandó a encarcelar porque estaba a punto de exhibirlo, pero para la muerte. Señores, y la Biblia nos enseña que fue puesto entre soldados, entre dos soldados, encadenado y con otros soldados cubriendo la puerta de la celda. Fue puesto a custodia de 4 grupos de 4 soldados. Mire, 16 soldados para Pedro. Mire qué tremendo. Y un ángel, dice la Biblia que el ángel de Dios lo visitó. Y lo primero que hizo fue tocarlo en el costado y despertarle y decirle: ponte el talit y sígueme. Las cadenas cayeron de sus manos. La puerta de la celda se abrió. La puerta de la cárcel se abrió. Y Dios, el ángel, le guió a libertad. Mire qué tremendo. Las cadenas se cayeron, se abrió la celda el ángel le guió a la libertad y lo libró de la muerte. Señores, es lo que está sucediendo hoy con muchos. Que Dios nos está librando de la muerte. ¿Cuánta libertad puede usted sentir cuando Dios lo visita de maneras diferentes? De maneras diferentes. Hay momentos en los que usted dice: ciertamente Dios tuvo cuidado de mí, ciertamente Dios me libró de un accidente, de un peligro, de una tragedia, de un desastre. Aquí, de igual manera, Dios está visitándonos muchas veces, a veces en cárceles de opresión, en cárceles de angustia, en cárceles de depresión, en cárceles de oscuridad. Y Dios nos visita para guiarnos hacia la libertad, rompiendo las cadenas, rompiendo los grillos, rompiendo los cepos, rompiendo las opresiones del diablo y estableciendo su libertad, estableciendo su obra de la cruz sobre nosotros. Porque Dios ha establecido cerco de ángeles alrededor nuestro. Por eso el escritor del libro de los Hebreos dice en el capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servirnos, enviados para el servicio a favor de los herederos de salvación. Qué glorioso, qué maravilloso. Si usted lee
Si usted lee el Salmo 91, nos dice que a sus ángeles enviará para que nos guarden en todos nuestros caminos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos guía, cómo nos guarda Dios en todos nuestros caminos? ¿Cómo nos guarda Dios en todos nuestros caminos? ¿Cómo Dios establece sus pactos sobre su pueblo? Y el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amados, el temor de Dios activa el cerco angelical para que acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Nos defiende de todo ataque del diablo contra nuestras vidas, contra nuestras familias, contra nuestros bienes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios pone sus cercos o vallados de protección a favor del creyente que es obediente, que es íntegro, que es santo, que teme a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y voy a ir con otro, para ir compartiendo con ustedes, voy a ir con otro cerco. Hemos visto el cerco de Dios. ¿Cómo se construye el cerco primeramente? ¿Cómo construimos nosotros el cerco, el vallado, el muro de Dios alrededor nuestro? Pero también tenemos el cerco de Dios con los comprometidos con su palabra, con los obedientes con su palabra. Tenemos el cerco de los ángeles. Vamos a ver el cerco de la fe. Efesios capítulo 6. Y vemos en Efesios capítulo 6, vamos a ver sobre la armadura. Capítulo 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El cerco de la fe. Aquí nos habla de una batalla, de una guerra, de cómo el soldado tiene que usar su armadura. Y el soldado en el reino de Dios tiene que usar el escudo de la fe. Entonces, la fe es un escudo en la batalla que nos da seguridad, que nos da confianza y que es un instrumento de protección. Ese escudo que es la fe nos sirve para apagar, dice aquí, apagar dardos de fuego del enemigo. ¿Qué dardos? La duda, la incredulidad, los malos pensamientos, el engaño, las fantasías lujuriosas, la amargura, los odios. Los dardos de fuego son apagados con la fe. Y dice el apóstol Pablo, tomen por encima de todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo. Porque, señoras y señores, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, porque por la fe andamos, no por vista. En el reino de Dios no se camina por vista, caminamos por fe, no por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que nos dicen, caminamos por fe. Pero vamos a ver sobre el escudo de la fe, una historia que me imagino que ustedes conocerán. Es la historia de Eliseo allá con los sirios, en segunda de Reyes capítulo 6. El rey de Siria envía un gran ejército a la ciudad de Dotán para sitiarla, pues necesita prender al profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque en los movimientos de la guerra, Eliseo conocía por revelación de Dios los movimientos de los sirios y se los comunicaba al rey de Israel. Entonces el rey de Siria dice, aquí hay un espía entre las filas nuestras. Ellos le dijeron, no, es el profeta Eliseo, que le comunica al rey de Israel los movimientos tuyos, rey, y los movimientos del ejército sirio. Entonces se dan a la tarea de ubicar a Eliseo, lo ubican en la ciudad de Dotán, y él envía un ejército enorme para un hombre, para prenderlo. Entonces la Biblia nos dice
que rodean la ciudad de Dotán de noche. Y a la mañana siguiente, el siervo de Eliseo se levanta y ve la multitud del ejército sirio rodeándolos. Y llega al profeta Eliseo y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta le dice: tranquilo, que no cunda el pánico. Tranquilo, no temas, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire qué tremendo, qué confianza, qué seguridad. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, tranquilo. Y ora, hace una oración para que los ojos espirituales de su siervo, para que los ojos de fe, para que los ojos que ven lo invisible se abran en el criado de él. Y ora. Y entonces dice que oró a Jehová y Dios abrió los ojos. Y el criado miró. ¿Y qué fue lo que vio? Vio un ejército de ángeles cabalgando, un ejército de ángeles en caballos con carruajes de fuego. Impresionante. Y dice que y oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué tremendo. O sea, que una fe viva en Eliseo movió huestes celestiales, huestes angelicales a rodearlo, a acercarlo, a protegerlo y a bendecirlo. Por eso caminaba en paz y en bendición. Por eso caminaba en paz. Porque estaba confiado, estaba seguro del cerco de ángeles. Eliseo sabía que había un cerco de ángeles que Dios había puesto alrededor de él. Y de la misma manera, de igual forma, nuestra fe en Dios y en su palabra será un escudo que apague los dardos del enemigo, pero también que movilice los ángeles a favor nuestro para establecer vallados de protección en nuestras vidas. El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Construyamos el cerco a través de los requisitos que les mostré al principio. Vivamos de esa manera. Vivamos en integridad, en santidad a Dios, en temor a Dios, en fe a la palabra, en fieles a Dios. Y entonces Dios establece su cerco. También establece el cerco de ángeles y el cerco de la fe. Hay otros cercos, como el cerco de la oración. Señoras y señores, el que aportillar el vallado, vuelvo por donde comencé, le morderá la serpiente. El aportillar es abrir puertas. El aportillar es dar derecho legal al enemigo. ¿Cómo damos derecho legal al enemigo? Si caminamos en desobediencia a la palabra de Dios. Si no vivimos en santidad, si no vivimos en temor a Dios, si no somos fieles a Dios, si no obedecemos a Dios, si no vivimos en fe, si no damos buen testimonio, aportillamos el vallado. Aportillamos el vallado. No podemos abrir puertas al enemigo y darle derecho legal y querer seguir viendo la bendición de Dios, señoras y señores. Porque el que aportillare el vallado le dará un derecho legal al enemigo para que opere en nuestras vidas. Por eso dice: el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Hay que cerrar puertas. Debemos de cerrar puertas, señoras y señores. Debemos de cerrar puertas. Le animo a usted, mi amado hermano, mi amado creyente, a cerrar puertas. Las puertas del odio, de la venganza, de la amargura, de las fantasías lujuriosas, de la pornografía, del sexo ilícito. Cerremos puertas. Cerremos puertas para que el enemigo no destruya tu vida, no destruya tu casa, no destruya tus hijos, no destruya tu destino, no destruya tu futuro. No le demos derecho legal al diablo. No le demos derecho legal al diablo. Cerremos puertas, señoras y señores, y entendamos que hay que levantar vallado alrededor nuestro. Si somos íntegros delante de Dios, si caminamos en santidad delante de Dios
y si entendemos que son tiempos de cerrar puertas a todo lo que el enemigo pone en nuestras mentes y pone delante de nuestros ojos y pone delante de nuestras vidas. Cerremos puertas para no aportillar el vallado y darle derecho para destruir, darle derecho para llevarnos a oscuridades profundas de destrucción y no poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Qué maravilla de los cercos de Dios alrededor nuestro. Qué maravilla, estudiando la palabra de Dios yo me gozo, descubriendo cómo Dios trae confianza, seguridad y protección a nuestras vidas, simplemente con ser obedientes a la palabra de Dios. Así es que les animo con este versículo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, hombre que construyera un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Porque en aquellos tiempos las ciudades eran fortificadas y las brechas eran hoyos que abrían en medio del cerco, del muro, del vallado alrededor de la ciudad, y allí se definían muchas veces las batallas. Entonces se aplica la figura aquí. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está desafiándonos como creyentes a que si hay brechas en los hogares, a que si hay brechas en nuestras casas, a que si hay brechas en nuestras vidas, construyamos un vallado, nos pongamos delante de Dios, construyamos un vallado, porque de lo contrario el diablo viene para destruir. El diablo viene para destruir y eso no es lo que Dios quiere. El diseño de Dios es tu bendición, el diseño de Dios es tu protección, el diseño de Dios es que camines con seguridad y que tengas vida y vida en abundancia. Señoras y señores, me ha complacido enormemente entregarles esta revelación. Abracen esta palabra. Hay que construir muros alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestros hijos, alrededor de todo lo que Dios te está dando. Hay que construir muros. Hay que ungir las casas, hay que echar fuera a Belial, hay que echar fuera al que se está tragando la bendición que Dios ha diseñado para nosotros. Hay que construir esos muros viviendo en el temor a Dios. Y hay que permitirle a Dios que Él establezca sus cercos sobre nosotros. El cerco de ángeles, el cerco de la fe, a través también de la oración, que es un cerco. Oremos a Dios, clamemos a Dios, pero obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.